Estamos de nuevo con ustedes, seguidores de nuestra asociación Unidad Hispanista. Hoy nos ha fallado el presidente porque no ha podido estar. El motivo por el que hacemos hoy esta entrevista con el doctor Herrera, un eminente médico, no voy a comentar su trayectoria profesional porque sería muy extensa y nos ocuparía el tiempo, pero sí su vertiente humanista, su vertiente hispanista, y decir que él es nativo de República Dominicana, pero lleva en España desde los 17 años. Es una persona que ha hecho su vida en España y de hecho no se le nota ese tono, ese deje que suele tener el mundo hispanoamericano, sobre todo de la zona de las Antillas y todo eso. Y el motivo de esta entrevista es el nombramiento, o digamos así, la toma de posesión del nuevo presidente del Perú, el señor Pedro Castillo. Pedro Castillo, insisto, apellido muy criollo, muy de la metrópoli, ¿no? Y sin embargo, él dice que Castilla, no dice España, que es lo habitual en Hispanoamérica, hablar de España, no de Castilla. Castilla es un término no usual. Que Castilla había algo así como expoliado, había algo así, no, que había expoliado literalmente Perú. Perú, nada menos que Perú, que fue el país más resistente a la independencia. Y precisamente los aborígenes, los indígenas, que tanto alude él como a los que se les había hecho un daño letal por parte de los conquistadores, entre comillas, de conquistadores. De eso podríamos hablar. La palabra conquista no tiene en este caso mucha aplicación desde el punto de vista semántico, porque no era una conquista como tal. Era un proceso de evangelización, siguiendo el mandato de Isabel la Católica. Y respetar a los allí existentes, a los aborígenes, a los indígenas, evangelizarlos y extender la civilización que hemos logrado mediante la reconquista expulsando al Islam. Bueno, la idea es esa, no la literalidad del testamento de Isabel la Católica, que lo dijo de otra manera mucho más fina que lo estoy expresando yo. Pero esa idea, el señor Pedro Castillo, a pesar de ser maestro, no sé dónde habrá estudiado magisterio, pero no tiene ni puñetera idea. O a lo mejor tiene muy mala intención. Él es comunista. Ha nombrado a un primer ministro de Sendero Luminoso, terrorista. Terrorista, hay que decirlo así, terrorista. Sendero Luminoso ha hecho un estrago en Perú. Un grupo terrorista. Y como terrorista está imputado. Eso indica el signo de ese gobierno. Y delante de él, del rey de España, de Felipe VI, fue capaz de ultrajar la figura y la presencia del rey, que no sé por qué fue enviado a ese acto. Una más de este gobierno de Sánchez, una más, en la que les ponen en una situación al rey Felipe, muy complicada. Y el rey Felipe, que es muy disciplinado, a mi entender demasiado disciplinado, pues fue a ese acto. Y no me consta que dijo ni palabra. ¿Qué va a decir? Ni tampoco le dejarían decir, supongo. Lo cierto es que el ultraje al rey Felipe y el ultraje a España diciendo que la hispanidad había sido un expolio a los indígenas que vivían desde hacía más de 4.000 años felices y contentos. Los antropófagos, insisto, antropófagos, comían carne humana, de los incas. Para él eran el idilio universal, ejemplo a seguir de felicidad. Pues no,
Pues no, cuando llegó Pizarro, introdujo las encomiendas. Bueno, después se introdujeron las encomiendas, más tarde, de Pizarro. Las encomiendas eran llevar a los indígenas a una civilización, crear ciudades, universidades, hospitales, darles propiedades, darles recursos, enseñarles profesiones, enseñarles artes industriales, artes artesanales, explotación de minas, y eran asalariados. Es de verdad que las encomiendas las desarrollaban personas a las que se les asignaba esas propiedades, esas explotaciones industriales o lo que fuera. Pero los indígenas tenían derechos laborales, no eran esclavos, porque la esclavitud estaba condenada. Yo tenía un cuadro, no lo voy a leer para no quitarle tiempo al doctor Herrera, donde se hace una comparativa entre la esclavización en los países de, por ejemplo, Brasil, que era un país latino también, pero la esclavización en Norteamérica, brutal. Hasta hace muy poco, hasta mediados del siglo XX, los negros estaban considerados seres inferiores. Con los esclavos que había en España, los datos son abrumadores. Vamos a intentar colocar aquí el cuadro donde se comparan la esclavización en todos los países de las colonias con los países de las no colonias. No eran colonias, eran partes de España, con los mismos derechos y privilegios para los aborígenes que para los ocupantes, entre comillas los ocupantes, que llegaban allí de la España metropolitana. Este señor no tiene ni idea de lo que fue la hispanidad, y mucho menos el sentimiento del Perú, de los que querían la independencia en Perú eran los criollos, no los aborígenes, no los indígenas. Los indígenas lucharon con las fuerzas realistas para impedir la separación de Perú respecto a España, porque ellos tenían la conciencia de que eran parte de España, que eran una provincia de España, el virreinato de Perú, nada menos, que abarcaba hasta Argentina. Argentina formaba parte del virreinato de Perú. Es decir, era parte de España. En fin, pero el Foro Sao Paulo quiere arrancar de las mentes de los españoles de allí y de los españoles de aquí de dónde viene, de dónde venimos, cuáles eran nuestros orígenes, el legado de Isabel la Católica, la Escuela de Salamanca, que tanto alaba, por cierto, James Brown Scott, que dice que creó Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suárez, crearon el derecho internacional, el de los derechos humanos. Sí. Fuimos la fuente de los derechos humanos, lo dice un anglo protestante, James Brown Scott, y otro, Sir Charles Lumins, de Massachusetts, un gringo americano, decía: he recorrido toda Hispanoamérica, por lo menos la zona de México, California, Nuevo México, todo esto hasta Alaska era español. Bueno, he recorrido y he visto la civilización que crearon los españoles, nada comparado con los colonos que llegaron a Norteamérica desde Inglaterra, la Nueva Inglaterra. Y en un libro alaba toda esa obra hispanizadora. Y lo decía un anglo, que él evidentemente no sería muy bien visto por los protestantes que luchaban contra la religión católica, como estos comunistas que quieren erradicar la religión católica, quitarnos de la cabeza todas nuestras raíces, nuestros pensamientos y nuestra civilización. No me voy a extender más, porque si no le quitaría al doctor Herrera, que es un sabio, la posibilidad de hablar, y es él el protagonista, el invitado. Bueno, no tan invitado, porque forma parte de nuestra asociación. Es más, es el vicepresidente de la asociación. Entonces, de invitado nada. Más bien, el invitado sería yo. Pero bueno, él es el protagonista. Doctor Herrera, compañero de la asociación, ¿qué tal? Bien, escuchándote y no puedo por menos que darte la razón en todo. Se puede ahondar muchísimo más en lo que has dicho, tú mismo serías capaz de hacerlo todos.
porque estamos en esto precisamente como producto de un elaborado proceso de estudio, de conocimiento, de puesta en evidencia qué es lo que hubo. Lo que ocurre es que España se dejó ganar siempre y sigue ocurriendo la batalla de la propaganda. Sabiéndose cómo era en posesión de la gran verdad, y que había hecho lo mejor que había podido, y no fue poco, hacer de la nada 21 nuevas naciones que son copias, en mayor o menor similitud, pero copias perfectas de España. No fue casualidad. Eso no fue de que Colón, que salió de viaje porque estaba loco, se metieron en un barco, metieron todos los presos que había en las cárceles de Andalucía para redimirles pena, porque total, como no iban a volver, Colón sabía lo que hacía y dónde iba. Y España pudo hacerlo porque tenía la potencia marítima y los conocimientos necesarios. O sea, tenía las utilidades intelectivas para poder hacer esto, y lo hizo. Portugal también, pero primeramente España. Hay que decir las cosas como son. España tuvo desde el principio un claro propósito civilizador que consistía en eso, en cristianizar, en llevarnos lo que consideraban lo mejor, y de hecho lo era, y lo sigue siendo. O sea, nos lleva un idioma, nos lleva una manera de entender la vida, nos lleva un código moral y ético, nos lleva unas formas de comportamiento regladas, lo que hace que en poquísimo tiempo unos territorios que estaban poblados por gente que eran antropófagos, como tú bien sabes, se convirtieron en otras Españas, con los mismos condicionantes, con las mismas libertades, con las mismas garantías, que no eran pocas. He de decir que la primera vez que en la historia de la humanidad se reconoce que el distinto a ti tiene alma, es ahí, es en ese preciso momento histórico, a través de la Escuela de Salamanca, como tú has dicho. Francisco de Vitoria, Ramón de Azpilicueta, Suárez, que hacen el siguiente razonamiento y dicen: todos los hombres nacemos iguales y somos hijos del mismo padre, y hacen un enganche superior, porque hasta ese momento cualquiera que venciese a otro pueblo tenía el derecho de quedarse las mujeres y esclavizar a los hombres y ponerlos a producir para ello. Ojo, que esto se sigue haciendo en África, La esclavitud en África hoy día sigue existiendo, y en el mundo africano musulmán más aún, porque era lo habitual, sigue siendo lo habitual, y bien que callan las prensas y otros países interesadísimos en que estas cosas no se sepan. España lleva a los negros a América porque los indios se morían como moscas, y no porque los mataran a trabajar. Primero, en el Caribe los indios eran muy flojos, era una civilización sedentaria, de pastores como mucho y pescadores, pero ojo, fundamentalmente lo hacían las mujeres esas labores. Hay que decir las cosas como son. Eso posibilitó que el mestizaje no solo siguiese el mandato de Isabel la Católica, lo superaron. ¿Por qué? Porque la forma de ser y de estar en el mundo del español era mucho más proactiva. Hubo españoles que llegaron allí y llegaron a tener 10 concubinas y 70 hijos. Así pudo poblarse aquello. Pero es que desde el primer día se hizo todo de acuerdo a ley, con reales cédulas, para construir unas ciudades bellísimas. El que pasé por el casco histórico, que allí decimos ciudad colonial, de manera equivocada, de Santo Domingo, o de La Habana, o de San Juan de Puerto Rico, que fueron los 3 primeros, verá una ciudad española del siglo XVI. El único gótico de América está en Santo Domingo de Guzmán, y el nombre que se le da a la ciudad capital primada de América es un nombre muy significativo en el imaginario de España, de Castilla, si lo queremos decir así, de España. Hoy día todavía los hijos, los herederos y los hijos del rey de España se bautizan en la pila bautismal de Santo Domingo de Guzmán. Por lo tanto, fue un privilegio otorgado por real cédula, y todo lo que se hizo, ahí se llevaron ya desde el segundo viaje
constructores, aljarifes, todo tipo de utilidades para construir unas nuevas ciudades a imagen y semejanza de las de España, con cabildos, con cabildos catedralicios y cabildos municipales, con repartición de la educación a todos los indios, porque había que cristianizarlos, enseñarles a leer y escribir. Ya dotaron del primer instrumento y el más importante para el desarrollo, el conocimiento. Sí, se repartieron los dominicos en las ciudades, los franciscanos y con posterioridad los jesuitas en los campos. De ahí luego las misiones en esto, ¿cómo se llama? En Paraguay, que luego Carlos III, 2 siglos y medio después, los expulsó porque tuvo miedo que los indios fueran tan sabios, que lo eran, y tan potentes que pudieran expulsar a la corona española de allí. No se hizo nada que no estuviese perfectamente organizado y premeditado. Murallas, catedrales, parroquias, hospitales. El que visite cualquiera de los establecimientos de la costa occidental de África, sobre todo, se ve que los europeos no penetraron más allá de 7 kilómetros. Y ahí tenían unos enormes almacenes donde drenaban lo que estaban sacando, entre otros el tráfico humano, que básicamente lo llevó Inglaterra hasta que de repente se cayeron del guindo y dijeron que lo iban a prohibir, y lo prohibieron. Pero la gran riqueza y acumulación se hizo no precisamente en España por tráfico de esclavos, lo hizo mucho más Portugal, y lo estuvo haciendo hasta el mismo siglo XX. Esto es así. Cuando Portugal hizo su primera universidad, fue en el siglo finales del XIX. España ya tenía en el año 1540 del orden de 3 universidades. La primera, la de Santo Domingo, la de Santo Tomás de Aquino, en la actual República Dominicana. Hubo otra, Santiago del Gorjón, pero luego está San Marcos de Lima, luego está la de México, y hasta que los colonos de Nueva Inglaterra hicieron una primera universidad, pasaron 150 años. ¿Qué nos van a contar? Eso no es más que parte del intento de destruir los cimientos de lo que es nuestra civilización. España aporta todo el entramado mental de una civilización que se construye y se reconstruye con la Reconquista sobre la base de la cristiandad, de ser hijos del mismo Padre, de poner la mejilla al que te golpea, de hacer el bien y no mires a quién. Y eso es parte consustancial, sobre todo la gente humilde, esa que lo cree, lo siente, lo vive y lo practica, porque no tienen otras pretensiones más que poder vivir y sobrevivir. Es parte de su vida. Si destruyen eso, nos van a convertir en pueblos que no tienen ningún tipo de ideario, ningún tipo de sustancia común que nos une. Y aquí es una magia. Que haya en el mundo una civilización como la hispánica no fue casualidad, fue buscada, fue creada, fue trabajada, fue no solo hecha a propósito con reales decretos, nada se hizo así o sea, a golpe de los acontecimientos locales, se programó. Santo Domingo es una ciudad preciosa y ya en el mismo siglo XVI, en la primera 2 décadas, ya era una ciudad muy, muy, muy parecida a cualquier ciudad de Castilla. Yo estaba en Palencia y estaba en Santo Domingo. He estado en Burgos y estaba en Santo Domingo. Y he estado en La Habana y he estado en San Juan de Puerto Rico. Las 3 son muy similares y es lo más antiguo de América. Bien, incluso para que se viese el propósito, el cardenal primado de todas las Américas es el de República Dominicana. Es el equivalente al de Toledo en España. Eso es un privilegio que da el rey de España en reconocimiento a sus primeros territorios en América. O como decía Fernando, yo Ferdinand, rey de las Españas, el único rey que tiene ciudades en las 2 orillas del Atlántico. ¿Qué nos van a contar? ¿Qué hizo Inglaterra? La prueba está ahí. El mestizaje fue posible a eso. Los propios sacerdotes se encargaron de rescatar lo poco que había
de testimonios escritos, no, con signos, con figuras, y hasta le dieron, ¿cómo se dice?, fonía, a lo que los indios hablaban, porque no era entendible, ni siquiera dentro de ellos mismos, porque era por tribus, eran absolutamente primarios, que eran antropófagos, se comían entre sí. Bueno, hay una película que yo recuerdo mucho, que era Apocalipto, una que hizo Mel Gibson, que es muy evidente solo con las imágenes, ¿no? ¿Cómo pudo Cortés, con escasamente 160 hombres, derrotar todo un imperio guerrero como era el imperio azteca y el imperio maya? Pues porque se alió con sus enemigos, que eran tropecientos, porque estos los esclavizaban, no, los esclavizaban, los mataban vivos y se comían sus corazones. Eso era el paraíso idílico. Y ahora pregunto yo, 200 años después, que ya no dependen de España, dicho sea de paso, mientras dependimos de España, las economías de Hispanoamérica eran la segunda del mundo. El doblón de plata era la moneda de referencia. El virreinato de Nueva España, México actual, tuvo imprentas, tuvo periódicos, tuvo colegios mayores, tuvo varias universidades, se hicieron las primeras vacunaciones de la varicela de manera eficaz y organizada. Dependían de México todo el Caribe para acuñación de la moneda, del peso, y Filipinas, y parte de los asentamientos españoles en las costas de China. ¿Qué me están hablando? Cuando México hace una independencia, que la hacen los españoles, porque son hijos de españoles lo que la hacen, ¿con qué propósito? Pues ahí tenemos a los vascos y a los catalanes que se quieren separar, de quedarse ellos todo. Así de claro. Es cuando los indios tienen miedo, porque hasta ese momento sus costumbres, sus tierras, sus mujeres son absolutamente respetados por orden y mandato. Y tengo que decir que si algún capitán general, que si algún virrey, que si algún encomendero se pasaba de rosca, cuando llegaba la noticia a la corona, lo mandaban a apresar y traerlo engrilletado a España, como le pasó al propio Cristóbal Colón. Que se le degradó y se le quitó el título de capitán de la mar Océana. Esto es así. Claro, vamos a ponerlo en el contexto histórico. ¿Qué otra civilización europea ha florecido en realidad haciendo ese milagro que ha sido el mestizaje en América? República Dominicana hizo un estudio en el Instituto Elcano hace unos años para ver qué país era más proclive a España. República Dominicana el primero, el 76%. Y República Dominicana tiene una composición racial que predomina el elemento negroide. Blancos, blancos estamos apenas un 25, un 28%. Negros, negros un 10, un 12, que cada vez incrementa más por la presión de Haití que invade el país y de manera ilegal y va incrementando la presencia de la negritud. Eso no importa, es la presencia de la no civilización lo que viene de Haití. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que es un país que tiene muy claro que habla español, que cree en María Santísima, nuestra patrona es la Virgen de la Alta Gracia, pero existe en Andalucía, en Huelva. La otra patrona del país, que tenemos dos, es la Virgen de las Mercedes, esa Virgen que es aragonesa. Y la gente cree en eso. Romperles eso significa destruirlo, y eso es un propósito que se han hecho los altermundialistas, los globalistas, esos que nos quieren llevar a ese nuevo orden mundial, donde tienen que actuar y neutralizar y diluir lo que son las resistencias a esa forma de entender la vida, que eres un número o un corderico. Pues en Occidente, porque Occidente, aun sea el Occidente anglosajón, y dicho sea de paso, digo que se lean uno de los libros buenísimos que ha editado y publicó John Eliot, que es un hispanista norteamericano, donde habla de mitos y realidades de los dos grandes imperios atlánticos. Bueno, el que se lee eso se abraza a España ya, lo tendría muy claro, y él no es nada sospechoso porque él es parte de la civilización cristiana protestante. Sí, que dicho sea de paso hay que decir, ¿por qué nacen los protestantes? Pues por un problema de faldas.
Las cosas hay que contarlas como son. Santo Tomás Moro era consejero de Enrique VIII y se opuso. ¿Qué quería Enrique VIII? Repudiar a su esposa, que ya llevaba 4, incluido a una hija de Fernando el Católico, Catalina de Aragón, que no llegó ni a consumar el matrimonio, que la acusó de cosas increíbles, absolutamente falsas, que le encerró en un castillo. Y cuando el Papa le dijo que no le podía conceder un nuevo divorcio, dijo, pues nada, yo soy la Iglesia, y se coronó a sí mismo como rey de la Iglesia anglófila. Eso es lo que hay. Bajo la base de algunas diferencias, que no queremos imágenes, que si la Virgen María no era virgen, eso da igual. El gran pensamiento y la gran obra del cristianismo es que hace a todos iguales. Por encima de los reyes hay alguien que controla a los reyes, que es Dios. Y parece una tontería, pero el poder lo ostentan siempre los más bestias. Cuando no hay ni ley, ni hay siquiera una ética o una moral social, ¿quién predomina? El tirano. Pues todo eso lo llevó España a América y a otras partes del mundo. Hay que decir las cosas como son. ¿Qué otra civilización? Inglaterra sí lo hizo en las 5 o 6 colonias del norte, porque eran disidentes de aquello. Y aún así tuvieron claro un propósito, exterminar a los que estaban allí porque no les servían para nada, para quitarles sus tierras de manera activa. Y eso se estuvo haciendo hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX. Esto ha sido así. ¿Qué país puede poner de ejemplo este señor, don Pedro, ¿cómo es Castillo? Castillo? ¿Qué nombre más español no puede tener, no? Donde hay una sola sociedad, un solo país, un solo trocito de país que haya hecho algo por parte de los indios y que signifique alguna entidad. En ningún sitio. ¿Por qué en los 200 años de independencia no se han puesto en la línea? Porque siempre tiran para el monte. Siempre tiran para el monte. Cuando usted abandona lo que es y pierde la orientación de dónde viene y qué representa, ¿a dónde va a parar? A la selva de nuevo. No hay un solo país, ni Bolivia, que es de la presencia indígena es masiva, ni Paraguay, no hay nada. México, que es un país de recursos naturales grandiosos, incluido petróleo, sigue exportando cada año a Norteamérica, que es una vergüenza. Por demás, 10 millones de inmigrantes. ¿Cómo es posible México, que tuvo la mitad de lo que hoy es Norteamérica, porque así se lo dejó España, y lo perdieron en menos de 3 años? Los norteamericanos jamás se atrevieron a toserle encima a España. Y estos, con mejor ejército, con mejor armamento, perdieron las guerras con Austin y Houston. Quiero decir, no es posible entender eso. Y que estén diciendo López Obrador también, un señor que además es español de línea directa, las tonterías que dicen no es más que un pretexto para destruir, para diluir, para bajarnos la moral. Y no van a poder. No van a poder. Yo creo que aquí hay un proceso que nace hace 2 siglos algo más. Esto no es nuevo. La descomposición de la hispanidad fue una ingeniería cognitiva, una ingeniería de modificación cognitiva. Claro. La modificación cognitiva se hace mediante la propaganda, mediante la sustitución de los paradigmas culturales antropológicos, claro, mediante la mentira, la deformación de la historia, mediante la estigmatización de usos sociales. Por ejemplo, usos sociales es esto que estamos haciendo hoy y ahora, claro. Predicar a favor de un hecho civilizador troncal de lo que fue un orden mundial. Ese sí fue un orden mundial de verdad, no el mundialismo, el globalismo actual, que es una depredación. Aquí que hicimos no fue depredador, fue generador, como dice Gustavo Bueno, el filósofo. Entonces, esto lo inventó Gramsci, pero venía de atrás. Es el cambio de la hegemonía cultural, porque como no son capaces de introducir el comunismo por la razón, claro. Porque por la razón no pueden llegar,
lo que hacen es descomponer, como la carcoma de la madera, descomponer lo que existe para sustituirlo por nuevos comportamientos sociales, nuevos valores, valores no, antivalores, contravalores, destruyendo los valores previos, destruyendo ese entramado fundamental, independientemente de que seamos agnósticos, ¿no? Porque yo, pues no soy verdaderamente creyente, por decirlo así, pero el entramado que es el cristianismo es inapelable desde el punto de vista de la civilización. El cristianismo forma parte de la civilización única del mundo. No hay otra civilización, porque todo lo que vemos fuera del cristianismo lo vemos a nada que observemos. Es la destrucción de la convivencia, de la libertad, de la dignidad de la persona. Y eso fue la hispanidad. Y estos borran la hispanidad porque es la única forma de conquistar a las gentes para su causa. Y eso es lo que están haciendo, lo que hicieron la masonería con los anglos a principios del siglo XIX y durante el siglo XIX, lo que intentaron hacer la Guerra Civil Española, o sea, en la República, mejor dicho, en la Segunda República, siempre esa carcoma descompositora, y ahora estos del Foro Sao Paulo o Grupo Puebla, que es lo mismo, donde está Zapatero, por cierto, de dirigente, uno de los dirigentes que hay del Grupo Puebla, que es el Foro Sao Paulo disfrazado, que lo dice en su agenda, que está por ahí en internet, de la reunión que tuvieron en octubre del 2019, donde vienen diciendo los pasos que van a seguir, que son los que están haciendo. Y en España, la he leído varias veces y además está en internet. La gente que busque lo que escribió Luis María Ansón, exdirector del ABC y académico de la lengua, que él se molestó en buscarla y la publicó en uno de esos articulillos que escribía con el título de Canela Fina. Ahí está perfectamente explicado. Y es que se ha hecho una unión de los neocomunistas y los hiperricos. Eso es. Para que seamos felices y no tendremos nada. Se quedan con todo, nos das un subsidio de 400, 500 euros al mes y no tendremos nada nuestro, ni casa, ni propiedades, pero sobre todo no tendremos ni dignidad, ni voluntad. Eso lo dice el foro Davos. O sea, que no sé, eso que dice usted no es inventado, no lo dice usted de su cabeza, no, eso lo dice claro el foro Davos. Así es, a las claras, además. Literalmente, sin disfraz. Sí. Pero es que, claro, sembrando la ignorancia se siembra la esclavitud. Claro. Es decir, es un diseño perfectamente estructurado para manipular a las gentes ignorantes y llevarlas a una esclavitud, porque con la ignorancia se llega al servilismo, al esclavismo, al sometimiento, a la falta de raíces, la falta de sentido de pertenencia y saber de dónde se viene y por tanto tener un mínimo amueblamiento mental que te permita ser persona, que domines tu propio proyecto de vida y lo diseñes también como elemento constructor de la sociedad. Por supuesto. Y además absolutamente acríticas. Ese es el personaje que buscan, ese es el ser humano que quieren hacer, desproveerlo de su propia estima, autoestima, de su dignidad y convertirnos, voy a decir algo que igual suena muy gordo, en chinitos, obedecer, trabajar y callar. Ese es el diseño. Y ahí está el señor Monedero. En África no hace falta porque siguen en ello. Están ahí, nunca han salido de ahí. Medio Asia nunca ha salido de ahí. Solo Occidente. Hay que señalar a los personajes, hay que señalarlos con el dedo. El señor Monedero está recorriendo Hispanoamérica asesorando a estos tiranos, estos nuevos tiranos, que además ya ha dicho Pedro Castillo que va a hacer un proceso constituyente. Me suena a mí que algo se ha dicho también en España de un proceso constituyente. Hubo un ministro de Justicia que yo lo dijo en la primera fase de la pandemia. Vamos hacia un proceso constituyente. Cuidado, Cuidado porque no nos salvamos nosotros de esa escoria contaminante. Entonces, el proceso constituyente siempre en las mentes estas tiranas significa lo que hizo Chávez en Venezuela. Claro. Descompones
el Estado de Derecho y construyes un nuevo sistema de derecho al servicio de tus intereses personales de tirano. Así es. Y en Cuba ahora la gente se está sublevando contra el sistema. No van a lograrlo porque les van a someter, y de hecho están asesinando, parece ser, a generales. 4 llevan en una semana. Entonces, no van a poder ahora hacer la revolución contrarrevolucionaria, en este caso. Lo cual demuestra que, cuidado, que una vez que entras bajo la bota de esta gente, la guerra tiene que ser a muerte, porque no hay otra forma de desprenderte de ellos, no hay otra forma. Son como lapas, en cuanto agarran el poder, no lo sueltan. Y agarran el poder mediante ese sistema, mediante la carcoma cultural, cognitiva. La lucha cultural, la defensa cultural no se ha hecho en España, lo han abandonado. Es lastimoso que la derecha no haya entendido que esto es una batalla cultural. Bueno, no lo ha entendido. Yo te digo que llevo unos 20 años, más incluso, a través del Foro Pensamiento y Ciencia de Aragón que presidí, lo fundé y lo presidí, y antes en el Club de Opinión de Esmil, de Zaragoza, diciendo esto. Es que no lo veis venir. Hombre, no te creas tú, España no se rompe. España se rompe en cuanto la aprietes y le metas un poquito de fuego en la caldera. ¿Por qué? Porque tiene los elementos dispersadores, tiene los anti-España metidos en casa. Le has dado montón de poder, de legislar, hombre, en su autonomía. Espérate unos años, ya lo hemos visto. Ahí tienes tu propio País Vasco, ¿no? Sí. Pero Cataluña lo está haciendo incluso de forma sangrante, ¿no? Sin ningún tipo de miramientos, porque tienen una premura y es poder librarse de la acción de la justicia por lo muchísimo que han robado en los últimos 30 años. Y van a pagar, quiero decir, nos van a obligar otra vez a coger el fusil. Porque yo antes que me maten, yo pelearé. Yo lo digo personalmente e insto a toda la gente a que no se afloje, que nos tenemos que mantener firmes. Solo será así si nos dejamos. Y si para eso hay que pelear y poner por delante el pecho, lo pondremos. Yo por lo menos, y conozco mucha gente de nuestra generación que está dispuesta a ello. Fíjate que ya somos más. Porque es que cuando te conviertes en un engranaje, pierdes tu sentido de vida. El sentido de vida es el motor que hace a las personas sobrevivir. Pierdes todo. Pero es que no solamente pierdes las propiedades físicas, sino también las propiedades espirituales, las mentales. Las más importantes. Claro. Nosotros fuimos dotados, a diferencia de otras civilizaciones y de otras religiones, de eso que se llama libre albedrío. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. La verdad te hará libre. Por eso es fundamental decir la verdad y defenderla y dar la cara, que te la parten, pues mala suerte. Pero también nosotros tenemos brazos, mentes y recursos para defendernos. Vamos a hacerlo, porque solo si te dejas, solo si no te defiendes, te pueden. Ahí está Vox en España últimamente, que sigan así. Pero yo creo que deberían conseguir cuanto antes unos medios de comunicación propios con magníficos profesionales, diciendo la verdad, no para hacer libelos y leerlos y estar todo el día denostando porque sí, no con palabras groseras, no, diciendo la verdad con análisis serio. En este país, la izquierda jamás se sienta en una mesa a discutir con las cartas boca arriba. Rehuyen el debate. Rehuyen el debate. Si yo he estado discutiendo con algunos compañeros que los tenía por amigos hace 20 años, 25 años, y al final cuando los acorralo y lo pongo ante la realidad y le digo, dime, ¿en qué parte del mundo ha triunfado el socialismo o el comunismo y ha dado a la gente más prosperidad, más y mejor calidad de vida, autonomía, libertades, garantías jurídicas? ¿Dónde existe ese país? En todos, el denominador común es la masificación, la homogeneización a la baja, en la pobreza en muchos casos más absoluta, no solo económica, sino también espiritual. Rusia hace 30 años que ya no es comunista oficialmente.
le cuesta despegar, porque es que los hábitos de trabajo, de saberse incardinar en una sociedad donde tú tienes que luchar por ti y respetar las leyes, no se adquieren en 2 días. Y cuando se pierden, es muy difícil recuperarlos, sobre todo si no hay un propósito claro de hacerlo. Ahí están los ejemplos. ¿Qué país del mundo que diga que es socialista puede mostrar un resultado como por ejemplo el de España, que nos enganchamos tarde a la modernidad? Porque España no fracasó en América porque no tuviese las utilidades. España fracasó porque en el siglo XIX hubo la eclosión industrial y ahí nosotros nos quedamos un poco retrasados, no en las invenciones, sino en su implementación. Y los ingleses sí que dieron ese paso hacia adelante. Hay que recordarle a la gente que hasta el siglo XIX la humanidad no había crecido más que 300 millones de personas, desde la humanidad antigua, por datar alguna fecha para tener una idea, desde la época de Cristo, que apenas eran 400, 500 millones de habitantes en todo el mundo. En Europa no llegábamos ni a 100. Y con la irrupción del capitalismo se empiezan a crear riquezas, a generar utilidades para todos, para el común de los ciudadanos, porque entonces la condición natural cuando nacías era ser pobre. Solo eran ricos los que tenían propiedades y riquezas que le había venido por herencia. Pero es cuando se empieza a considerar que todo el mundo es capaz de generar riqueza si trabaja en positivo, si trabaja utilizando la racionalidad, se abandonan modelos de producción que solamente eran extractivos y se van a lo que se llama la creación de riqueza mediante la implementación de la tecnología. Y eso lo inició Inglaterra. Y en España, ahí sí que perdimos ese paso, pero en España y en el 99,99% de los países del mundo. Entonces también he visto otro grupo de sociólogos en Hispanoamérica diciendo que por eso ellos se desarrollaron menos. Y después de eso que han pasado 200 años, ¿por qué no lo han hecho? ¿Quién les ha impedido a México, que tiene el control y dominio de su subsuelo, de sus aguas, de su petróleo, de toda la cantidad de riquezas que tienen naturales? O a Brasil, que es el país de la gran promesa, súper rico, inmensamente rico en recursos naturales. Como Israel, en un trocito de tierra que eran 7.000 kilómetros cuadrados, funda el estado más próspero de todo Oriente Medio en menos de 50 años. Como Corea del Sur, que en el año 50 era la mitad que España, y España estaba bien jodida en el año 50, porque era la posguerra y estaba todo destruido, se coloca en una de las posiciones primeras del mundo. Como Costa Rica, que es un país pequeño, no tiene ni ejército, es uno de los más prósperos de América. Como Chile, cuando se acabó la dictadura de Pinochet, o incluso con la dictadura de Pinochet, que se hace un gran esfuerzo industrial y de asumir las nuevas tecnologías y de darse cuenta que los mercados están ahí y que hay que irrumpir en ellos con utilidades. Sale adelante. Como Argentina, de ser el tercer país más rico del mundo en el 1900, hoy está en el puesto 38. Porque quieren ir al monte y es muy cómodo hacerles creer que vamos a hacer todo bien, hemos descubierto la fórmula para que el socialismo, no, en Rusia no se aplicó el socialismo, no, en Cuba no se aplica el socialismo, pero hemos dado con la fórmula ahora. Ya veremos cómo dentro de muy poquitos años, muy poquito, no pasando mucho, Perú estará en la ruina total. Si tú le das a los comunistas a administrar el desierto de Sahara, en 20 años no quedará arena. Acaban con todo. Sí, pues son regímenes de delincuentes, porque en realidad son mafias de delincuentes. Son mafias organizadas para apropiarse de la riqueza de los demás. Para apropiarse de las propiedades. Mira lo que te digo respecto al genocidio, que es otra cosa cacareada. En América no hubo más, nunca hubo más de 10, 12 millones de habitantes. Genocidio. El genocidio fueron enfermedades. Los que murieron en masa fueron por enfermedades donde los indios no tenían ningún tipo de inmunidad, de defensa. Enfermedades comunes para los europeos, como el sarampión, la varicela, la rubeola. Se morían y caían como mosca, pero a diferencia de los españoles que intentaban vacunarles y cuidarles,
en Norteamérica, los colonos blancos, las mantas contaminadas de sus hijos que habían superado una enfermedad, se las regalaban a los indios para que se murieran. Y eso está perfectamente recogido en datos históricos que son incontrovertibles. No entiendo a dónde quieren llegar. Bueno, sí, si te lees la agenda del Foro de Davos, del Banco Mundial, que son la misma cosa, de los altermundialistas y de los foros de Sao Paulo y Puebla, que se han unido, yo digo, que ponen de mamporreros a los comunistas, que no tienen escrúpulos, ellos y sus amigos serán los que vivan bien, y vivirán de nuestras propiedades, o más incluso. Creo que hay un propósito de arruinar, de ahí los cierres, todas las economías occidentales, de manera tal que todo el mundo se vea en la necesidad de tener que vender sus propiedades. Eso. ¿Y quién va a comprar? Los mismos. Sí. De ahí que vais a ser felices, pero no tendréis nada. ¿Qué pasa? ¿Que nos van a dar el ácido lisérgico a todos? ¿Qué hacía el doctor Sánchez, iba a decir? ¿Qué hacía en Nueva York con los grandes fondos de buitres que llamo yo? ¿Qué hacía? Pues contar mentiras, pero que tampoco les ha engañado, ¿eh? ¿O qué intento? Sí. Pues eso, ya sabe, con esa famosa ley de defensa de la democracia, pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. Hay que oponerse a muerte. ¿Qué ley de defensa de la democracia? La democracia está en peligro, pero por ellos, no por la derecha, que siempre en España ha sido un poco pija y que mean para atrás, que dicen en mi tierra, ¿no? Se la cogen con papel de fumar. Oiga usted, el que amenaza, el que habla mal de España gratuitamente sin ningún motivo y sin ninguna razón y sin ningún propósito de que se mejore algo que no está bien, ese es un traidor y hay que aplicarle la ley. Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo puede ser que usted consienta que unos señores en un parlamento regional que forman parte de la estructura del Estado, de todos, se declare independiente? Eso sí, que la deuda no nos la van a pagar, que son 70.000 millones, y que pretenden que le paguemos las pensiones encima. O sea, pretenden seguir viviendo del cuento y de sacamantecas. Pues no, eso en cualquier civilización es un casus belli. Así de claro. Y no hay que dejarles la oportunidad de que se organicen del todo, porque lo harán, no tendrán ningún miramiento. Fíjate, a lo tonto, el señor Lluís Companys, metió en campo de concentración a más de 18.000 catalanes, a los que exterminó. A los que exterminó. Y esa es una figura notable para los nacionalistas catalanes. Sí, sí. Esto es lo que tenemos, pero esto es posible porque el que tiene que defender a España somos nosotros. Y el que tiene el deber de hacerlo es desde el gobierno. Por ejemplo, ¿por qué no se ha hecho pedagogía? Porque no se ha querido. Porque este plan no es reciente, este plan tiene ya 60 o 70 años, que data del antiguo plan Kalergi. Y ahora están acelerando porque ve que se les puede ir de las manos. Lo tienen porque ahora que la gente empieza a despertar. Ven claro. que la gente, que para eso estamos nosotros, para que despierte más. No, tenemos que despertar, no. Tenemos que revolvernos. Porque estos tienen ya todo el poder político, todo el poder militar y casi todo el poder económico. Teniendo en cuenta además que los grandes capitalistas siempre se acomodan a la sombra del poder para que les vaya mejor. Pero no se van a escapar. Cuando empiecen a expropiar, les va a tocar. Sí, ¿y cuál será su exilio dorado? ¿Dónde se van a ir? Si en América también están haciendo lo mismo. ¿África? Vamos a ir a África a vivir allí con 600 euros, con un montón de carencia de todo tipo, donde el 60% de la población aún no tiene ni agua potable. Es que no nos estamos dando cuenta cómo es el mundo. Y además, ¿cómo es posible que consintamos que vengan y traigan gente a mansalva, que no nos aportan nada ni siquiera como mano de obra y que no tienen el propósito de formar parte de nuestra sociedad? A mí no me importa si son blancos, negros o chinos. Si usted viene aquí, se integra, trabaja, lucha por su vida y por su familia y contribuye al bien común, pues mientras nos hagan falta, pues bienvenidos son. Pero es que no cabe toda África en toda Europa. ¿No será que tratan de cambiar la sociología electoral?
Por supuesto, eso en lo inmediato, pero el plan profundo es el plan del Foro de Davos. Sí, sí, sí. Diluir nuestras sociedades. Solo Occidente tiene ese cemento de unión en base precisamente al cristianismo. Uno de los signos diferenciadores de Occidente es el cristianismo, que es el que humaniza. El humanismo no es socialista ni marxista, es cristiano. Bueno, Bueno, pues perdone, doctor Herrera, pero estamos ya en el colofón del programa, porque llevamos casi 60 minutos. Tendríamos que ir ya cerrando. Haga una especie de síntesis para terminar el programa de una forma muy sencilla y corta, ¿no? Para no sobrepasarnos. Bueno, pues digo dos cosas. Nadie va a escapar al globalismo si no nos oponemos. Vienen a plancharnos, a diluirnos, a exterminarnos, a despersonalizarnos y a quedarse con todo, incluida nuestra dignidad. Hay que luchar. Amigos de España y de Hispanoamérica y de toda Europa y de todo el mundo occidental, tenemos que luchar otra vez. La libertad no se mendiga, se pelea, se consigue, se conquista, lo mismo que el bienestar. Ya no digo nada más. Pues tomemos nota. Yo me sumo a esas palabras que resumen perfectamente la idea de esta sesión que hemos hecho hoy ante la alarma que nos produce que un país hermano, hijo de la madre patria, haya caído en manos de esta gente. Muchas gracias y adiós. Gracias. Hasta pronto. Viva España. Viva España.